iglesia que deseas tener refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior. Mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mío, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor. La majestad, la gracia, el poder, en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mío, grande y digno de alabar. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigos que nos escuchan. Es un privilegio estar otra vez con ustedes. Mi deseo y oración es que la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Te invito al libro de los Hechos, el capítulo 19, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. Hechos 19, 1 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Vamos a orar. Padre eterno, qué bueno es poder venir a tu presencia y saber que tú nos amas, que somos conocidos por ti, que tu atención está sobre nuestras vidas, nuestras familias, que en medio de los desafíos y las adversidades que esta pandemia ha producido, podemos decir que tú eres bueno, que tú eres fiel, que has estado con nosotros y tu diestra nos ha sostenido. Te pedimos ahora que nos hables a través de tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es poderosa, tu palabra imparte fe, imparte esperanza, nos recuerda tus promesas, tu palabra nos edifica. Por eso permite que se siembre en nosotros como una semilla y de el fruto que tú deseas y lo dé en abundancia. Y que la gloria sea de nuestro Rey Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Y Espíritu de Dios, usa tu espada, la palabra de Dios, para bendecir a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. A veces nosotros miramos la vida, las vidas de hombres y mujeres, y cómo han sido usados en la historia para marcar hitos y haber hecho hazañas y logros que han sido de gran bendición al pueblo, a la nación a la que pertenecían y a veces a otras naciones. Recuerdo a
a Ernesto Malinowski. Descubrí acerca de él en días pasados, estaba mirando acerca de las vías ferroviarias que se hicieron sobre los Andes y cuán desafiante tiene que haber sido esto, y descubrí que este hombre había sido usado para crear esa ruta transcontinental a través de los Andes en el 1800 y tanto, ¿no es cierto? Recuerdo la historia de que en Perú se nombró una comisión de estudio para descubrir si era factible, si era viable hacer una vía de tren para cruzar los montes y conectar la costa con la sierra. Y lo interesante fue que trajeron expertos de todos los lugares, trajeron ingenieros norteamericanos y todos coincidieron en la misma cosa: es imposible. Hasta que llegó este señor, un polaco de más de 60 años, y él era un ingeniero y él hizo un estudio y él dijo, eso se puede hacer. Ellos temían que con su edad quizás no lo pudiera hacer, pero él lo hizo. Y realmente cuando uno mira la obra que comenzó allí, la extensión, todo lo que sucedió, más de 62 túneles, uno de ellos a más de 4.000 pies de distancia, más de 30 puentes, y pensar que la obra sí se pudo hacer a pesar de que hubo revoluciones que dilataron el proceso. Pero este hombre, Ernesto Malinowski, nunca se rindió hasta que completó el proyecto. Y nosotros miramos eso y nos quedamos asombrados. Bueno, déjame decirte algo, el Señor Jesucristo es grandioso, nuestro Dios es todopoderoso, la obra que Él empieza, Él la termina, y todo cuanto Dios hace es bueno. Cuando Él hizo la creación, la hizo perfecta. Desde todo lo que comenzó en la creación del mundo, tú ves que las huellas digitales de un Dios grandioso están en todo lugar. Cuando nosotros miramos los cielos estrellados, las galaxias, nuestra Vía Láctea, nosotros nos asombramos de cuán maravilloso y hermoso lo ha hecho Dios. Pero la grandeza de Dios no es solamente en las cosas grandes. Científicos nos dicen que aún en las partículas más pequeñas, nosotros vemos la grandeza de un Dios que pone su grandeza en todo lo que hace. Es interesante, por mucho tiempo los científicos pensaron que el átomo era la partícula más pequeña de todas, hasta que luego pudieron penetrar el átomo y se dieron cuenta de que dentro del átomo había una mini galaxia con partículas aún más pequeñas que giraban como si fueran planetas en una Vía Láctea, electrones, protones, neutrones, partículas de una dimensión tan pequeña, diminuta, parecieran que no existieran. Pero aún eso era una obra magistral creativa. Tu Dios y mi Dios es un Dios grandioso. Todo lo que Él hace es grandioso. Y Él pone la grandeza de Dios en todo lo que hace. Y esto nos lleva a nosotros. Dios ha puesto su grandeza en ti. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, Dios ha decidido que Él va a hacer algo glorioso con tu vida, va a poner su grandeza no solamente en ti, sino en ti. También Él es el gran alfarero que con sus manos moldea el carácter nuestro y nos forja a imagen y semejanza de Jesucristo. Es interesante que cuando Pablo llegó a Éfeso encontró a 12 discípulos. Dicen que eran discípulos, solamente la palabra discípulo se reserva para hablar de creyentes en el libro de los Hechos. Él dice que ellos eran discípulos, pero había algo que les faltaba. ¿Qué vio Pablo en la vida de ellos? No sabemos. Él los miró y dijo, a ellos les falta algo, quizás les falta poder, quizás hay algo en su vida que carece de la vitalidad espiritual necesaria. Él vio que había algo incompleto, algo que faltaba, y por eso les hizo la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Es interesante que la ciudad de Éfeso, si recordamos su historia, era una ciudad, bueno, le llamaban el mercado de Asia, era una ciudad hermosa, era una ciudad preciosa, era una ciudad donde tenía poder político. De hecho, el tribunal del gobernador estaba allí. Era una colonia romana. No solamente eso, allí estaban los famosos Juegos Panhíricos, que eran como unas olimpiadas donde venían gente de todo el imperio romano a participar y a ver. No solamente eso, tenían el famoso templo de la diosa Diana,
que se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo suntuoso con 127 columnas impresionantes, cada una de ellas donada por un rey diferente. No solamente eso, era un refugio de criminales, porque todo criminal que llegara al templo de la diosa Diana recibía asilo político. Entonces era una ciudad que estaba llena de idolatría, era una ciudad que estaba llena de inmoralidad, era una ciudad llena de ciencias ocultas, era una ciudad completamente pagana. Y allí llega Pablo y encuentra a estos 12 hombres, obviamente judíos. Habían conocido el bautismo de Juan, se habían bautizado para su arrepentimiento, luego por las circunstancias de la vida habían salido y se encontraban allí en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Pero en medio de toda esa maldad que les rodeaba, estos hombres luchaban por mantener vidas de integridad. Estaban realmente, parece que luchando y luchando. Y Pablo se dio cuenta de que ellos necesitaban una nueva infusión de poder espiritual para poder hacer resistencia a las fuerzas que estaban luchando contra ellos. Es como si estos hombres estuvieran peleando con cuchillos en una batalla de ametralladoras y estaban perdiendo la batalla, carecían del poder espiritual. Y ahora Pablo viene a ellos y les da esperanza y le hace una pregunta que podemos hacernos todos nosotros. ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Esa pregunta es importante porque nos está diciendo, la palabra clave es la palabra recibir. Recibir, recibiste. Es interesante el significado de esa palabra en la Biblia. Es interesante porque en la Biblia la palabra recibir, todo en la vida cristiana tiene que ver con la palabra recibir. De hecho, la palabra recibir significa tomar, significa coger, aceptar, admitir algo. Significa que tú abres una puerta para que lo que esté allá entre a ti. Tú recibes algo, es porque te es entregado, pero tú tienes que aceptarlo. Tú sabes que hay cosas que tú y yo recibimos, pero no las recibimos de buena gana, ¿verdad que sí? De pronto llega algo y tú por obligación moral tienes que aceptarlo. De pronto alguien te da algo y tú pues te comprometes a recibirlo aunque no lo quieras. Pero ese no es el concepto que la Biblia habla con la palabra recibir. La palabra recibir significa que tu voluntad está en conformidad con el deseo de recibirlo. En otras palabras, tú lo recibes con libertad, lo recibes con gratitud, lo recibes por necesidad, lo recibes porque lo deseas. Y de eso es que la Biblia habla de la palabra recibir. En la vida espiritual, la palabra recibir es clave. Está unida como si fueran caras de una misma moneda con la palabra pedir. Pedir y recibir siempre tienen que ir tomadas de la mano. Es como si entre la palabra pedir y la palabra recibir, tú pudieras poner la palabra fe. Porque con la fe pedimos. Todo aquel que se acerca a Dios necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que es remunerador o galardonador de los que le buscan. En otras palabras, para pedir tú necesitas fe. Aún la persona más desesperada que le pide a Dios es porque cree que Dios está ahí escuchándole. Pero no solamente necesitamos fe para pedir, tú y yo necesitamos fe para recibir. Jesús lo hizo tan claro. Él dijo que pudiéramos pedir, pero hasta que no estuviésemos dispuestos a recibir, no vamos a recibir. Jesús mostró que hay una relación indisoluble entre pedir y recibir. Y lo mostró de esta manera en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 24. La Nueva Versión Internacional dice, crean, ahí está la fe, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. En Juan 16, 23 y 24 lo presenta de esta manera. En aquel día le dijo Jesús a sus discípulos, la última noche que estuvo con ellos, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta aquí nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
pedid y recibiréis. La fe, la necesidad de creer. Entonces tú y yo necesitamos creer, pero también tenemos que pedir, pero también tenemos que recibir. Santiago lo ilustra de una manera tan clara en su carta, en el capítulo 1, el verso 5 al 8. Mira lo que él dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe. Aquí está la fe otra vez, en el centro, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada fuera de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira lo que dice Santiago. Tú tienes necesidad de sabiduría, pídesela a Dios. Señor, dame sabiduría. Señor, necesito sabiduría, dame sabiduría. La pedimos con fe y Dios, que es generoso para darnos, la va a dar. Pero también la recibimos por fe, no dudando de que Dios no lo vaya a hacer, porque es importante tener fe para pedir, pero es también que tú y yo tengamos fe para recibir. El problema nuestro muchas veces es que nosotros sabemos pedir, pero no tenemos paciencia para recibir. Muchas veces nosotros estamos pidiendo algo a Dios y nos vamos y nos olvidamos que lo hemos pedido. Pero es importante que cuando tú ores y pidas a Dios, tomes tiempo también para decirle: Señor, lo que te he pedido lo recibo por fe, porque sé que tú eres bueno para darlo, porque tú sabes que lo necesitamos. Ese es lo que la pregunta sugiere. Jesús le dice a estos discípulos: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Mira lo que Jesús está sugiriendo al decir estas palabras. Él está diciendo que cuando tú y yo pedimos a Dios el Espíritu Santo, cuando tú y yo estamos buscando de Dios, dice que cuando una persona viene a Cristo, en el momento de conversión, esa persona puede o no recibir el Espíritu Santo. Es lo que Jesús está sugiriendo. Jesús no está diciendo que en el momento de conversión el Espíritu Santo no vaya a venir a morar en nosotros. Obviamente cuando tú y yo nos convertimos, el Espíritu viene y sella nuestra vida con su presencia. Pero no estamos hablando de que el Espíritu esté en nosotros, estamos hablando de poder tener el poder del Espíritu Santo como una experiencia posterior, como una segunda crisis posterior a la conversión. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque si ellos hubieran creído, pero no habrían recibido el Espíritu Santo, podía pasar después, como una experiencia posterior. Eso fue lo que sucedió en Samaria. ¿Te acuerdas en el capítulo 8? Felipe el evangelista va a Samaria, predica, muchos se convierten, hay grandes milagros, grandes señales, el Espíritu está con ellos, el Espíritu está sobre Felipe cuando él predica. Pero después que él hace esto, llegan los apóstoles, Pedro y Juan, y entonces imponen manos para que ellos reciban el poder de lo alto. Y ellos reciben el poder de lo alto. ¿Te acuerdas que había un señor allí llamado Simón que quiere comprar ese poder? Y por supuesto es reprendido por el apóstol Pedro y le dice: no, tú no puedes comprar lo que por gracia es dado. Entonces tú y yo podemos ser cristianos, pero eso no significa que el poder del Espíritu Santo esté obrando en nosotros para vivir la vida que agrada a Dios. Hay una necesidad de parte de la iglesia, y eso lo muestra la historia de los grandes avivamientos, cuando la iglesia oró desesperadamente para recibir una nueva infusión del poder espiritual de lo alto, y Dios se lo concedió y vieron avivamientos. Y de pronto Dios empezó a hacer con gran manifestación de poder, empezó a demostrar su grandeza a través de los discípulos. Y eso es lo que sucede en tiempos de gran avivamiento. Entonces, si en estos días de pandemia en ti ha habido hambre y sed de Dios, ha sido Dios tocando a la puerta de tu corazón para que tú lo busques y le digas: Señor, yo anhelo tu presencia, anhelo tu poder, empodérame para servirte. Lamentablemente vivimos en un mundo donde a veces hay dos grandes extremos en relación al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y en cuanto a recibir su poder. Sabemos que el Espíritu Santo puede estar con nosotros,
El Espíritu Santo puede venir sobre nosotros, pero el Espíritu Santo puede también estar en nosotros. Y nosotros necesitamos las tres dimensiones y las tres manifestaciones del Espíritu en nuestra vida. Y es importante que nosotros lo busquemos para ser empoderados. Pero lo que yo encuentro en mi experiencia trabajando con otros pastores, ministrando en otros lugares, es que en algunos segmentos de la iglesia hay gran temor en cuanto al Espíritu Santo. Quizás por los excesos que han visto en otros lugares, quizás por el emocionalismo, quizás es por el hecho de ver cierto descontrol. Se crea cierto temor y la gente a veces no quiere buscar a Dios, no quiere buscar al Espíritu Santo porque teme recibir algo que no viene de Dios. Inclusive he escuchado a pastores que me han dicho, no, si uno empieza a buscar a Dios de esa manera, el enemigo puede falsificar al Espíritu Santo y podemos terminar con un demonio en vez de tener al Señor, al Espíritu Santo. Ese es el temor de algunos al entrar en ese mundo de lo sobrenatural. El problema es que cuando tú tienes temor de lo falsificado, si tú no eres cuidadoso, puedes perder lo real, lo auténtico. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Imagínate que una tienda dice, bueno, no aceptamos billetes de $20 para arriba. No lo aceptamos porque tenemos temor a recibir billetes falsificados. Y de pronto llega una persona con un billete de 50, un billete de 100 y dice, vengo a comprar todo lo que este dinero me permita. Pero la tienda le dice, lo siento, no podemos aceptarlo porque es mayor de $20. Y la persona entonces dice, bueno, tendré que irme a otro lado. Y entonces esa tienda pierde la oportunidad de hacer su dinero. ¿Por qué? Porque el temor le privó. En vez de buscar alternativas u opciones para asegurarse de que podían identificar lo falsificado. Ese es uno de los grandes extremos que nosotros a veces encontramos. El otro extremo es personas que piensan que ellos son los únicos, que tienen el monopolio exclusivo, la distribución exclusiva del poder del Espíritu Santo. Y piensan que los que no lo tienen o lo han recibido como ellos lo recibieron, no lo pueden tener. Y ese es el otro extremo. Por un lado, algunos lo evitan, por otro lado, otros piensan que lo tienen y piensan que eso es todo lo que hay, que lo que ellos han recibido es todo lo que hay. Y se olvidan de que Dios trabaja muchas veces fuera de nuestras cajas donde tratamos de encasillarle. Que Dios es tan grandioso, tan glorioso, que Dios puede hacer lo imposible de maneras inusuales, fuera de lo tradicional, fuera de lo acostumbrado. Dios puede manifestarse porque Dios es Dios y Él no tiene límites en ese sentido, ¿no? Juan y Santiago, su hermano, en una ocasión encontraron un hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús y se lo prohibieron. Le dijeron, no, tú no eres parte de nuestro grupo, tú no lo haces como nosotros lo hacemos, por lo tanto te prohibimos que lo hagas y nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Somos los apóstoles del Señor Jesucristo, por lo tanto te lo prohibimos. Y fueron y se lo dijeron al Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, no se lo prohibáis. El que está conmigo, el que no está conmigo, está en contra de mí y viceversa. Ustedes tienen que entender que Dios es más grande de lo que ustedes se imaginan. Dios puede usar cualquier persona, Dios puede usar cualquier situación. Dios es Dios. Entonces ellos descubrieron que no deberían haberlo hecho, pero el punto es ni el temor ni un falso sentido de posesividad debe detenernos de buscar a Dios con un corazón sincero, porque tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a estos discípulos. Eran 12 hombres que estaban en gran necesidad del Espíritu Santo en medio de una ciudad que estaba llena de maldad por todos los lados. Eran hombres que necesitaban el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es indispensable. Es imposible vivir la vida cristiana, la vida que agrada a Dios sin el Espíritu Santo. De hecho, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros seamos más que vencedores, para que nosotros podamos vencer a través de nuestra fe y el poder del Espíritu Santo al mundo, al diablo, a nuestra propia carne. Es el Espíritu Santo el que nos empodera para vivir la vida que agrada a Dios. Por eso, la clave es recibir.
porque el Espíritu Santo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios puso el Espíritu Santo dentro de ti porque nuestro grandioso Dios quería que dentro de ti su hijo o hija amado hubiese también grandeza. Y por eso puso lo más grande, se puso a sí mismo dentro de nosotros para desde adentro ingeniar un cambio, una transformación interior que va a hacernos a nosotros semejantes a Él por medio de un proceso de metamorfosis, por decirlo así, un proceso de transformación donde Dios nos moldea a la imagen y semejanza de nuestro Rey Jesucristo, nuestro Señor de gloria. Y por eso la clave es recibir. Todo está hecho, Dios lo ha determinado, es una promesa del Padre. Nosotros lo que tenemos es que recibir esa promesa y apropiarnos, tomar lo que se nos ofrece y rendirnos, hacer lo que sea necesario para tener las manos vacías para recibirlos. Si nuestras manos están llenas de otras cosas y no tenemos dónde acomodarlo, sería un problema, pero si nuestro corazón está dispuesto, nuestra voluntad está rendida, nuestra mente está en armonía con el deseo de Dios de bendecirnos, entonces nosotros podemos recibir lo que Dios anhela. Jesús dijo a sus discípulos, hablando del pedir y el recibir, Él dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Hay que pedírselo y Dios nos da el poder de su Espíritu. Ahora, hablemos un poco del Espíritu Santo. Hemos visto la necesidad de recibir. Hablemos ahora del Espíritu Santo. Aclaremos de qué estamos hablando. Recuerda que los primeros discípulos, los apóstoles, conocían muy bien lo que era tener al Cristo externo. Jesús estaba con ellos. Ellos podían pararse frente a frente, cara a cara y hablar con Jesús. Ellos podían mirar a Jesús a los ojos, podían comer en la misma mesa, podían salir caminando juntos y estar siempre con Jesús. Pero cuando Jesús estaba con Pedro, con Juan y Santiago en el monte, los otros nuevos discípulos estaban sin Jesús. Cuando Jesús de pronto sacó a Pedro aparte a hablar con él, los otros 11 discípulos no estaban con Jesús. En otras palabras, Jesús estaba limitado en su forma corporal por las dimensiones del tiempo y el espacio. Jesús no podía estar en todas partes, pero los discípulos conocieron la bendición y el gozo de estar con Jesús. Oh, qué precioso sería haber estado con Jesús. ¿Qué no darías tú, qué no daría yo por tener unos 10 minutos con Jesús? Por poder hablarle y verle cara a cara y compartir con Él nuestro corazón y escuchar de Él alguna palabra, ¿no es cierto? Para nosotros sería gratificante, sería maravilloso. Pero llegó el momento en que los discípulos ya no tuvieron más a Jesús con ellos. Y Jesús les había dicho, llegó el momento en que yo tengo que partir y les voy a enviar otro consolador que ya no estará con ustedes solamente. Él estará dentro de ustedes. Él morará en vosotros. Sería una presencia espiritual. A.W. Tozer, el famoso teólogo aliancista y pastor, uno de los grandes escritores cristianos del siglo XX, él hablaba de la penetrabilidad del Espíritu de Dios. Él decía, como el Espíritu Santo tiene la capacidad de penetrar la materia, el Espíritu Santo puede entrar dentro de nosotros y hacerse uno con el Espíritu nuestro. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, nosotros podemos estar unidos al Señor por medio de su Espíritu. Pero el Espíritu Santo, la Biblia es clara, es una persona. No es una fuerza impersonal como la electricidad, como enseñan algunos grupos sectarios. El Espíritu Santo es una persona, tiene voluntad, tiene intelecto, tiene corazón, tiene emociones. El Espíritu Santo es alguien con quien se puede hablar, es alguien que habla nuestro espíritu. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo puede estar en cada uno de sus discípulos. Yo sé que esta ilustración parece absurda, pero para entenderlo, el Espíritu Santo
en su omnipresencia, Él puede estar en la vida de cada uno de nosotros de una manera personal. Es como si nosotros tuviéramos una cebolla y tomáramos sus capas, y yo pudiera darte a ti una capa de una cebolla y a otra persona darle la otra. En cierta medida ambos tienen la misma cebolla, ¿no es cierto? Bueno, de igual manera el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo es omnipresente, como Dios es omnipresente, porque la Biblia es clara, el Espíritu Santo es Dios. Me gusta lo que el credo niciano dice: es la tercera persona de la Trinidad, procedente del Padre y del Hijo, de la misma substancia, igual en poder y gloria, y es junto al Padre y al Hijo quien debe ser creído, obedecido y adorado a través de las edades. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios. Y nosotros podemos entender que Dios decidió en su soberanía poner al Espíritu dentro de nosotros. Poner al Espíritu dentro de nosotros. ¿Y para qué Dios lo hizo? ¿Para qué Dios quiso poner en la vida de cada uno de los redimidos la presencia perpetua de su Espíritu en nosotros? Bueno, es que Dios quería que la obra que había comenzado en ti se perfeccionara y se hiciera indeteniblemente. En otras palabras, la obra que Dios ha empezado en ti es indetenible. Dios ha determinado hacerla y Dios la va a perfeccionar. Y siendo Dios, ¿quién se lo puede estorbar? Eso es lo que Pablo le decía a los filipenses. Él estaba persuadido de eso, que el Dios que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Tú y yo podemos tener altas y bajas, tú y yo podemos tener fracasos, tú y yo podemos luchar con nuestras debilidades, pero la obra de Dios en nosotros, Él sigue obrando, sigue trabajando. Y aunque nosotros dilatemos su querer y su hacer porque no estamos listos, pero si tú y yo reconocemos que esa obra va a ser terminada y que la intención de Dios es buena para con nosotros, entonces tú y yo deberíamos estar anuentes, deseosos de que Dios terminara la obra. Pero la pregunta entonces es: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Las respuestas de ellos fue: bueno, no sabemos quién es el Espíritu Santo. Quizás tú mismo digas: bueno, pastor, yo he oído del Espíritu Santo, he estudiado el Espíritu Santo, he visto lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, mi cabeza está llena de información, pero yo nunca he experimentado lo que es tener al Espíritu Santo. Bueno, Jesús dijo: el Espíritu Santo es como la brisa, como el viento. De hecho, la palabra espíritu viene en el hebreo y en el griego, ruach en el hebreo, y pneuma en el griego del Nuevo Testamento, significa lo mismo, es viento, brisa, aliento, soplo, por decirlo así. Habla del aire, y por eso Jesús dijo: el viento, el Espíritu trabaja de esta manera, le dijo Jesús a Nicodemo. Es como el viento que tú no lo ves, pero tú ves sus efectos. Tú lo sientes, tú lo percibes, la brisa, lo percibes en los árboles. La obra del Espíritu Santo muchas veces no es visible, pero es real. Es real, es productiva, es fructífera en nuestras vidas. El Espíritu siempre está obrando. ¿Y para qué Dios puso su Espíritu dentro de ti? Bueno, Dios lo puso allí primero para santificarte. Recuerda, Él es el Espíritu Santo. Él quiere santificarte, Él quiere hacerte a ti un santo. ¿Y qué significa un santo? Bueno, la palabra santo significa separado para los propósitos de Dios. Significa que Dios quiere cambiar tu vida, moldear tu carácter. Que el fruto de su Espíritu sea evidente en tu vida: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, la templanza. Dios quiere que eso se manifieste en ti. Dios quiere empoderarte desde adentro para que tú puedas vivir la vida cristiana que agrada a Dios. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Tendríamos que hacerlo a pura voluntad. Pero el problema es que aun si tú pudieras esforzarte en hacerlo por puro músculo, ¿cómo podríamos nosotros conocer lo más profundo de nuestro corazón, donde se esconde el asiento de las motivaciones? No, la obra tiene que ser más profunda que sencillamente las obras externas. Tiene que haber una obra profunda en el corazón tuyo y en el corazón mío, y solo Dios lo puede hacer. Y cuando tú y yo recibimos ese poder del Espíritu Santo, entonces tenemos poder para vivir la vida que agrada a Dios.
Entonces tú y yo podemos enfrentar la tentación, enfrentar el mal, mantenernos santos en medio de un mundo y de una generación perversa que lucha contra nuestras almas y que no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Pero no solamente el Espíritu ha sido puesto dentro de ti para hacerte más como Jesús. Él ha sido puesto dentro de ti para darte poder, para que cumplas la misión y el propósito por el cual Dios te creó. Dios sabe que tú ibas a necesitar poder espiritual. Nosotros luchamos no contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales, contra principados, potestades, autoridades, huestes infernales, huestes de maldad en los lugares celestiales. Entonces nuestra batalla es espiritual y tú y yo no podemos pelear esas batallas espirituales si las armas de nuestra milicia son carnales, literales, físicas. No podemos pelear, seríamos como los efesios. Estaríamos luchando en un mundo lleno de maldad. Estaríamos en una guerra de ametralladoras y nosotros con cuchillos. Estamos destinados a perderla. Pero escucha esto. Cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te empodera para que tú no seas la mejor versión de ti mismo, sino la mejor versión de Cristo en ti. Y eso es una gran diferencia, porque cuando tú eres la mejor versión de ti mismo, tú llegas al tope de tus limitaciones, al tope de tu potencial. Y tú le dijiste al Señor, Señor, esto es lo mejor que puedo ofrecerte. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, entonces tú sobrepasas los límites, el techo de tus limitaciones, porque para Dios todo es posible. Eso explica por qué un jovencito de unos 16 años, que no podía ni siquiera cargar una armadura de un soldado maduro, podía levantarse contra un gigante que todos le temían, y apenas con una honda y con una piedra lisa de río, derribar al gigante que parecía un campeón invencible. David no lo hizo en sus propias fuerzas. El Espíritu de Dios le dio la capacidad para hacerlo. El Espíritu Santo quiere darte a ti la capacidad para que la grandeza que Dios ha puesto en ti sea extraída, emerja de ti, para que entonces tú puedas hacer las cosas, lo imposible con el poder que Cristo ha puesto en ti. Por eso Pablo lo sabía, él decía, todo lo puedo. Pablo no está diciendo que yo soy un Superman, él dice, no, todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Todo lo que Dios me llama a hacer, yo lo puedo hacer. No hay nada que Dios me llame a hacer que yo no lo pueda hacer, porque Dios me da el poder para hacerlo. Es interesante, con esto concluyo, en su carta a los Efesios, a esta misma iglesia que Pablo está apenas encontrando con este grupo de 12 hombres que va a ser el fundamento de esta eventual congregación. Interesante que más tarde le escribiría a ellos y en el capítulo 1 describiría todas las bendiciones, cómo hemos sido escogidos como hijos, cómo hemos recibido una herencia, nuestros pecados han sido perdonados. Pablo da toda una lista de muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros cuando nos transfirió del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz. Y ahora que estamos en Cristo, tenemos todas esas bendiciones. Pero ¿sabes? Eso no es suficiente, dice Pablo. Y por eso Pablo dobla sus rodillas, dice ahí en el capítulo 1. Doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Él dice, para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón, sean iluminados, para que conozcan la esperanza a la cual ustedes han sido llamados, para que conozcan la riqueza de la herencia de los santos en la luz de la cual ustedes son parte y han recibido, pero también para que conozcan la supereminente grandeza de su poder para los que creemos, según el poder de su fuerza, que levantó a Cristo entre los muertos. En otras palabras, no era suficiente tener la cabeza llena de información. El Espíritu Santo tenía que obrar en nosotros para que todo lo que Dios ya nos ha dado fuese apropiado por la fe y lo pudiéramos traducir en acciones, en obras, en servicio, en nuestro actuar externo, pero
del poder, emergiendo del poder que está dentro de nosotros. Por eso nosotros recibimos y necesitamos el Espíritu Santo. Pablo les va a preguntar, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos van a decir, no, Pablo, nosotros no sabemos qué es el Espíritu Santo. Nosotros solo conocemos el bautismo de Juan. Pedro le va a explicar, Pablo le va a explicar quién era Jesús y por qué Juan había mencionado que después de él vendría otro que nos bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Y nos daría ese poder y entonces luego los bautiza en el nombre de Jesús. Y nota, vamos a seguir estudiando lo que Dios va a hacer en esa iglesia de Éfeso. Y lo que Dios va a hacer es algo glorioso, grandioso. Dios va a tomar estos 12 hombres débiles y aparentemente inútiles en su batalla contra el reino de la oscuridad. Y con el poder del Espíritu Santo Él los va a hacer en unos pioneros gloriosos, donde vamos a ver la gloria de Dios en esta iglesia en Éfeso. Y ellos van, conjunto a Pablo y la predicación de Pablo, Pablo va a encender un fuego, una llama en la ciudad de Éfeso, que va a conmocionar hasta las estructuras sociales y económicas de la ciudad. Y va a desatar todo un revuelo, una conmoción. Pero todo comenzó con estos 12 hombres que reconocieron que necesitaban al Espíritu Santo. Si tú has venido a Cristo, el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero eso no significa que el poder del Espíritu Santo se está manifestando a través de ti. Tiene que ser activado y se activa por la fe. Se activa cuando nosotros hacemos una transacción con Dios dentro de nuestro corazón y le decimos a Dios, yo anhelo, deseo ardientemente recibir ese poder que ya tú has puesto en mí, que está ahí con la presencia del Espíritu, pero que yo no estoy utilizando. Termino con esto, que quizás clarifica lo que estamos hablando. Uno de los grandes predicadores de la historia de la iglesia era D.L. Moody. Él era un hombre que Dios usaba. Pero había dos ancianitas que siempre se sentaban en las primeras bancas de la iglesia. Y después que él terminaba de predicar, venían a él y le decían, hermano Moody, estamos orando, que Dios le dé el poder del Espíritu Santo. Y cuando él escuchaba que ellas decían ello, él se resentía. Le decía, pero miren, la gente se está convirtiendo, miren, otros están viniendo a Cristo. ¿Por qué me están cuestionando? Pero ellas insistían, estamos orando, estamos a su favor, le decían. Pero un día él aquí caminando en Nueva York, en Manhattan, de pronto recibió una nueva infusión del Espíritu Santo. Transformaría su vida. Él diría después, yo predicaba los mismos mensajes, pero la unción de poder que había sobre mí era totalmente diferente. Gente venía a Cristo, no por poco, sino por miles. Él se convertiría en un gran evangelista. Él Dios lo usaría para traer un avivamiento en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia. De hecho, sus visitas allá fueron impactantes. Y él era un hombre que aunque era muy jocoso, era una persona que le gustaba, era un gran comunicador. Él tenía muy poca educación, hasta un 5º grado de escuela primaria. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, Dios usó su vida para cambiar básicamente 2 continentes. Porque cuando Dios viene sobre nosotros con poder, Él puede usar a cualquiera, aun estos humildes judíos, estos 12 judíos que estaban en Éfeso, despreciados inmigrantes, que seguramente no tenían gran participación en nada de lo que tuviera que ver con la gente importante allá en Éfeso. Pero Dios los tomó y los usó de fundamento junto a Pablo para establecer una iglesia que todavía hoy mencionamos, valoramos y reconocemos como una de las luminarias eclesiásticas del Nuevo Testamento. Ese mismo Espíritu está vivo hoy. Ese mismo Espíritu mora en ti si tú eres un creyente. Pero quizás también tú tienes la necesidad de pedirle, oh Dios, yo necesito una fresca y nueva unción. Y el Espíritu de Dios está dispuesto a dártela. Pero tienes que pedir con fe y tienes que recibir con fe.
y entonces obtendrás lo que pides. Vamos a orar. Padre amado, si de algo estamos conscientes en este año de pandemia, es en la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos enfrentar todo el dolor de pérdidas cuantiosas, emocionales, materiales, familiares, físicas, sino por la gran consolación de tu Espíritu Santo? Oh Señor, ¿cómo podemos levantarnos de las cenizas de esta pandemia si no es por el poder del Espíritu Santo? Lo bueno nuevo es que tú has dicho que grandes cosas están por venir, que tú eres un Dios grandioso, que todo lo que tú haces es grande y que aunque pareciera que nos abandonaste por un momento, tú nos vas a recoger con grandes misericordias, que los mejores años de la iglesia de Jesucristo están por venir, que los mejores avivamientos, las más grandes bendiciones, los movimientos más poderosos del Espíritu Santo están a las puertas, que tú estás por conmocionar los cielos y la tierra y vas a darnos esa gran bendición que anhelamos. Pero Señor, estamos aquí en esta preciosa oportunidad. Tú mira el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje, esa hambre y sed que hay en sus corazones, ese deseo de tener una experiencia más profunda con el Espíritu Santo. Señor, te pedimos una fresca y nueva llenura, una nueva y fresca llenura. Esa es nuestra petición y la pedimos con fe, porque no estamos pidiéndole a un Dios que está renuente a darla, sino al Padre que la prometió darla, un Dios cumplidor de promesas, mantenedor de pactos, y que su anhelo más grande es que tengamos su Espíritu y que sea su Espíritu el que tiene un monopolio de nosotros. Oh Todopoderoso Dios, recibimos por fe esa fresca llenura del Espíritu Santo. Llénanos de ti, llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia, llénanos de ese Espíritu glorioso. Y oh Dios, como hiciste con estos 12 hombres, manifiesta tu poder en nuestras vidas y usa nuestras vidas para tus propósitos. Te damos gracias por fe, por lo que estamos recibiendo. Y te damos a ti la gloria, la honra y el poder, porque grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad. Que a través de la administración de tu Espíritu, tu iglesia siga adelante, conquistando nuevos reinos para ti, oh Dios. Y te pedimos que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado sobre todas las cosas, para que tu iglesia sea bendecida a través de Él. Te pedimos todo eso en ese bendito nombre. Amén, Señor. Amén. Amado, te enviamos con la bendición sacerdotal. Es una bendición que nos habla de la presencia, del poder, de la misericordia, del shalom, la paz de Dios, del bienestar divino en nuestras vidas, el favor de Dios. Las recibimos por fe en esta mañana o en esta tarde cuando escuches el mensaje. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre